Pues a petición de una moderadora y buena gente artista de la plataforma morada, que es donde estoy grabando esto, por cierto, abajo en la descripción tenéis links de todo y si no, pues me podéis seguir en las redes, sobre todo que tengo por ahí etiqueta puesta, no sé exactamente dónde la pondré, donde mejor quede, en el plano, así que eso, seguidme por ahí, por esos sitios y si no, links en la descripción. Voy a hacer este vídeo que ya hice, que es explicar cómo funciona la máquina de tatuar, pero el vídeo en cuestión es este que os dejo por aquí, que se llamó Anatomía de la máquina de tatuar, en el que explicaba qué compone una máquina de tatuar de bobina de toda la vida, como esta, como esta o como esta. Luego explicaré cómo funciona, porque hay mucha gente que no sabe a día de hoy incluso que existen ya estas máquinas de tatuar, porque ahora están de moda las máquinas de cartucho, que son un cilindro grande con la batería incorporada y que no necesitas más que eso, y los cartuchos con la aguja y la puntita donde se encapsula la tinta que se va a utilizar y tal. No sabrán lo que es estas máquinas y cómo funciona, así que este vídeo, que sirva de remake del anterior, que no está mal pero da mucho cringe y no se ve bien las partes que explico que tiene la máquina, aunque lo enseño, pero bueno, las condiciones eran peores en general de grabación y el interés también era mínimo, y básicamente es eso lo que voy a hacer, un remake de ese vídeo sin tanto cringe y con un poco más de concreción, porque sí que es verdad que fue muy libre, fue muy improvisado y la verdad es que creo que me expliqué bastante mal. Para empezar, ¿cómo es una máquina de tatuar de toda la vida? De bobina. Pues es así. Os voy a enseñar la más nueva que tengo y para que veáis que no son todas exactamente iguales, tengo esta que es para hacer sombras, que no es exactamente igual. Si os fijáis, hay diferencias de formas, de tamaños y de proporciones. Tengo un vídeo explicando la diferencia entre una máquina de tatuar y una de sombra con esta misma y con la otra y con esta otra en comparativa, en el que explico cómo diferenciar a simple vista una máquina de bobina de sombra o para hacer sombras o rellenos, ¿vale? Que digo de sombra, pero también es para rellenar, o máquinas para hacer línea. Así que si os interesa, pues id allí, que es un vídeo que tiene bastantes visitas, la verdad, para el tiempo que tiene y lo viejito que está muy bien explicado. Sí, paro ya de hacer spam de mi canal y de mis cosas, ¿vale? Empezamos por las partes de una máquina de tatuar. Pues la más importante es la más visible, ¿no? La carcasa. La carcasa es la armadura, que es básicamente esta pieza que es la base en la que se van atornillando, nunca mejor dicho, las demás piezas, ¿vale? Es todo este frontal que es de cualquier tipo de diseños, puede ser más grande porque tiene más fantasía, puede ser más pequeño porque es más minimalista, muchos colores, muchos materiales, pero en general el material más utilizado por el tema de peso sobre todo es el aluminio, ¿vale? O el acero inoxidable, porque el acero es más ligero que el hierro forjado de las máquinas antiguas, de las máquinas de los años 90, 80 o 70, y ni que decir tiene de los 50 que eran de hierro forjado y el peso era como el doble aproximadamente de media. Pues ya digo, los materiales habituales en este caso es de acero inoxidable, pero las hay de aluminio y las hay bastante livianas porque también la estructura y el diseño es mínimo para enganchar las piezas de la máquina y ya está. Luego pues podemos ir por hacia atrás y veis esto, lo voy a acercar porque este móvil sí tiene autofocus, no como el que grabé aquel vídeo. Esta parte dorada o cobriza, como lo queráis llamar, ahí veis un agujerillo, ¿no? En ese agujerito y en uno que tiene esta pieza aquí va enganchado, yo los llamo diodos, ¿vale? Porque es donde va enganchado el clip core, que es lo que hace que la electricidad vaya de la fuente de alimentación, que es un aparatito en mi caso rectangular, súper compacto y súper bonito y súper buena calidad, made in Spain además, que es el que regula la electricidad desde la corriente general a la máquina, el que la transmite y la regula, porque hay un regulador de potencia con el que le metes más caña o menos dependiendo de lo que busques y lo que necesites en cada momento. Pues se conecta el clip core, que es un cable que va de ahí a ahí y tiene dos salidas. Una que se engancha abajo y otra ahí arriba, los dos agujeros que he dicho. Así pues se engancha. Pues ahí es donde va enganchado, mejor dicho. Vamos a la parte de arriba y luego hablamos de las bobinas, que son el corazón de la máquina. Pues ahí arriba está el poste de conexión, que es la conexión con el agujerito que he dicho antes, ¿vale? Puedo acercar más incluso. Esto se llama poste de conexión, pero bueno, es un tornillo al fin y al cabo que es conductor
Este tiene, de hecho, si os fijáis, por diseño sobre todo, no es necesario que sea una moneda, pero veis que es un trozo de moneda de cobre para que haya más conductividad, ¿vale? En el poste de conexión, para que haya más conectividad, más fluidez de la energía, ¿vale? A lo que yo popularmente se ha llamado flejes, que los flejes son estas dos piecitas, esta que es como una lengüeta y esta que está justo en conexión entre esa lengüeta y el poste de conexión, pues son de un material lo más ligero posible y más fino para que ocupen lo menos posible y se pueda transmitir una conexión mucho mejor. Siempre es mejor intentar que haya una fluidez de energía lo más rápida y fluida, valga la redundancia, posible. Estas piecitas, que pueden ser de estaño, pueden ser de aluminio, de un material fino y ligero, y sobre todo que tenga una buena conductividad, hacen que junto con el cobre en este caso la monedita, se transmita desde el poste de conexión y el otro poste de conexión, se podría decir, o diodos, como lo llamo yo, la energía a la máquina a través de, como he dicho, estos flejes. Y fijándote mucho se puede ver la energía cuando se mueve ya la máquina, que la transmite el tornillo al fleje y el fleje al tornillo, y hay una corriente continua, digámoslo así, ¿vale? Y hace que esto se mueva esta parte, que esta parte es donde va enganchada la aguja, se mete aquí, se suele poner antiguamente un trocito de papel para que haga tope y entre más justa, pero ahora hay esta especie de gomitas que yo llamo nipples, que se pueden llamar nipples o grommets, pues se pone ahí, y aunque es de goma no influye, porque la importancia de la electricidad es que esté alimentando las bobinas, ¿vale? Pues eso, la electricidad pasa por los flejes al tornillo, y del tornillo hace que haya una especie de puente eléctrico que hace que se mueva la máquina, así. No tiene demasiado recorrido, tiene bastante, pero no tiene demasiado recorrido, en comparación a lo mejor a la de sombra, que tiene un pelín más de recorrido, por ejemplo, más o menos similar. Tiene un poquito más de recorrido esta, porque me gusta así, básicamente, que sea lo justo de agresiva la máquina, que yo meta la presión en vez de la propia máquina y yo controle la fuerza más todavía. Es mi forma, ¿vale? Cada martillo tiene su librillo. Se transmite a lo que yo llamo el martillo, que es la pieza esta en la que va enganchada, como he dicho, la aguja. Lo repito 2 veces para que quede claro, ¿vale? Si queda repetitivo, lo siento, pero a lo mejor si lo digo solo una vez es como, ¿cómo que ha dicho? Y lo repito otra vez, ¿de acuerdo? Y de ahí pues pasamos directamente al corazón de la bestia, por así decirlo, a la bobina, las bobinas en cuestión. Hay máquinas que solo tienen una bobina muy gorda, eso es cuestión de diseño y de hacer un diseño más compacto, más pequeño aún o lo que sea. Hay máquinas que he visto con 3 bobinas, yo creo que es más diseño que eficacia, ¿vale? Las bobinas en este caso están muy decoradas y tal, por el diseño del Gran Victor Portugal, pero esta, por ejemplo, que es de un diseño más rústico, más steampunk, por eso la compré, porque me molaba el rollo, se ve un poco mejor, que la bobina está pues compuesta por una bobina, o sea, no tiene mucho misterio, y está cubierta por una especie de aislante, ¿vale? De cinta aislante de algún tipo, ¿vale? Pero dentro es una bobina, generalmente, o al menos en el caso de mis máquinas, hechas a mano, menos la primera que me compré, que las bobinas son de fábrica, no son artesanales, de cobre. Otra vez el cobre, igual que vimos la monedita esta de cobre aquí, pues por el mismo motivo, conductividad. Las bobinas de cobre son las mejores. ¿Hay bobinas de otros materiales? Sí. ¿Conducen bien la electricidad? También, pero las mejores en cuanto a conductividad son las de bobina de cobre. Y esta en concreto tiene bastante grosor, porque las de sombra necesitan más energía, ¿vale? Que muevan más energía, porque es para sombrear, pero también vale para saturar, para meter, por ejemplo, un blackout, o para meter negros muy sólidos o colores muy sólidos. Pues para eso unas buenas bobinas, ¿vale? Un buen corazón hace que la energía se transmita más y mejor. Y como veis, hay aquí una especie de elemento de electrónica, algo así, pues se llama núcleo de hierro. Es un núcleo que simplemente sirve junto con un condensador que no tienen todas las máquinas. Este no sé si lo tiene, creo que sí, pero no lo sé, porque no lo veo. Aquí se ve, por ejemplo, el núcleo de hierro. Aquí se ve porque el diseño hace que esté a la vista. Lo más importante de toda una máquina de bobina es la bobina en cuestión. Una buena bobina doble de cobre es lo mejor. Y si la máquina entera, como es mi caso de todas, son artesanales 100%, o como el caso de esta, que es la primera que me compré, 95% artesanal, pues mejor que mejor.
y si están hechas por tatuadores como todas mis pequeñas, pues ya es la mejor opción para comprar una máquina, que le haya hecho gente que haya estado en el mundillo y que haya trabajado tal, y que se asemeje a tus digamos, necesidades, a tu estilo, que se asemeje, no que haga el mismo estilo necesariamente, pero que se asemeje a la exigencia que va a tener la máquina con el estilo que tú vas a hacer. Por ejemplo, yo, la última que me pillé, que fue esta de Víctor Portugal, de la marca Víctor Portugal, pero el Víctor Portugal es un crack, tengo que hacerle un vídeo al respecto de él un poco para recomendarlo, como hago en mi serie de tatuadores en España. Pues a lo mejor lo cuelo ahí, aunque no trabaja en España de forma habitual y tal, pero de vez en cuando hace algún guest en España, así que a lo mejor por ahí lo puedo colar. Pues este tío hace unas piezas enormes en sesiones bastante largas, con lo cual necesita máquinas que sufran mucho, por así decirlo, muchas horas de sesión, y sabía que hacía buenos productos, así que le pillé esta, obviamente. Además es súper bonita, con los diseños de Víctor Portugal ahí decorando las bobinas. No soy muy fan del revestimiento este de plastiquito y tal, si acaso más tipo estas, que es más siliconado y tal, pero a mí me gusta más, pues, como las rollo steampunk, así que sea más la bobina y ya, que no tenga un recubrimiento, pero bueno, funciona perfectamente, la tengo desde hace muchos años además y va como un tiro. Es de línea en este caso, y los diseños de Víctor decorando las bobinas son una preciosidad. El tornillo este es para ajustar el tubo, lo sueltas y metes el tubo con la aguja, pones la aguja y luego ya regulas la salida de la aguja, lo justo y necesario para que se alimente bien, para que la línea salga bien alimentada de tinta, y lo cierras bien, lo ajustas bien, así, y ya no se mueve. O sea, no tiene más historia esta pieza. Y esto sería, es así de sencillo, una máquina de tatuar de toda la vida de bobina. Para mí, las mejores, las más duraderas, ya digo, en más de 17 años solo he cambiado un fleje, que recordemos que los flejes son esta piecita y esta que está justo debajo, no el martillo, no lo que yo llamo martillo, que es esto, sino la piecita que está justo encima del martillo y esta que es como una lengüeta que se conecta con el tornillo. Precisamente la que parece una lengüeta en... ¿Dónde estás? En esta máquina es la que le tuve que cambiar, por eso es más larga, porque es de otra máquina, pero funciona perfectamente, así que la aproveché. En vez de pedir una específicamente para esta máquina, pues la aproveché. Creo que era para la otra Mickey Surf además, así que es del mismo fabricante y sin ningún problema. Y hasta aquí lo que es la anatomía de la máquina de tatuar. El cómo funciona esta máquina de tatuar tradicional de bobina, pues lo he ido explicando un poco por encima, pero bueno, os lo explico un poco más en detalle ahora mismo sin ningún problema. Básicamente, se monta la máquina, ¿no? Se monta la máquina, el tubo con la aguja, por aquí, esto abierto para que entre bien. En esta entra un poco justo, pero me gusta, porque eso quiere decir que el tubo no tiene holgura y que es más firme de agarrar. Se pone la aguja aquí. Recomiendo siempre poner el pezoncillo o el nipple en la aguja, en el circulito que tiene arriba la aguja, el tubo de la aguja, ponerlo y luego todo junto, engancharlo en lo que yo llamo el martillo, ¿vale? Que no se llama martillo, pero yo llamo así porque me recuerda más a un martillo que a una armadura, que es como se llama. Pues eso, se monta, pim, pam, ¿vale? Se pone esta goma por encima de la aguja, ¿vale? Y queda la aguja más pegada aún y es más difícil que se salga de aquí. Todo es una especie de seguro para evitar que la aguja se salga de ahí porque esto se desgaste del todo o porque, por lo que sea, porque haya un poco de holgura, pues eso hace que la aguja sea firme en su posición, se afiance en su posición. Vale, se monta la máquina, se coge el clip core, que es el cable que he dicho antes, que va a la fuente de alimentación y luego tiene dos salidas que van enganchadas arriba y abajo en lo que yo he llamado los diodos, en los puntos de conexión, ¿vale? Arriba y abajo, un enganche en cada uno, ¿vale? Y cuando pulso el pedal con el pie o pulso el pedal y lo dejo en modo automático, en modo continuo, que tiene mi fuente de alimentación esa opción, y para asegurarme que va a estar continuamente en movimiento y no cuando deje de pisar sin querer a lo mejor el pedal pare la conexión y me corte la línea a mitad, pues yo últimamente lo que hago es, pues eso, lo pongo en modo continuo, en la opción de modo continuo que tiene la fuente de alimentación, y la afluencia o la fluidez de energía es continua, no para por mucho que pise el pedal o dé al botón y se acabe el modo continuo. Pues en cuanto pongamos que lo hago con toda la vida sin modo continuo, en cuanto piso el pedal la energía se transmite por el clip core a los puntos de conexión esos. Este punto de conexión, este hace como, vamos a decir, de toma de tierra, no es así, pero para que nos entendamos, y el de arriba hace que se transmita la energía y se
Y el de abajo, más que como toma de tierra, hace que se cierre el circuito que hace que la energía y la electricidad fluya a través de la máquina. La energía se transmite a los flejes llevan la corriente al tornillo y el tornillo hace que se forme una especie de puente en ese espacio pequeñísimo de energía continua y hace que se mueva. O así, la máquina se mueve y funciona. Y así de sencillo. ¿Qué quieres que pare? Pues levantas el pie, si no lo tienes en modo continuo, o si lo tienes en modo continuo, pisas otra vez o pulsas el botón para que se pare la energía. Y en ese momento el circuito se cierra abruptamente porque no hay fluidez de energía y no funciona. En realidad es muy sencillo, es muy ingenioso el cómo funciona una máquina de tatuar de toda la vida. Y básicamente es así. Las máquinas de cartucho se parecería más a cómo funciona una máquina rotativa. Sinceramente, como no me interesa ese tipo de máquinas, pues tampoco es algo que digas, venga, lo explico también. Sí, también hay un circuito de energía, pero tiene otros componentes, es más electrónica que ciencia, porque esto es pura ciencia. Esto es un circuito, cómo cerrar un circuito y hacer que unas bobinas alimenten, porque las bobinas son las que canalizan la energía de la máquina y hacen que todo fluya continuamente sin problemas y tal. Por eso digo que unas buenas bobinas de cobre son las mejores para una máquina de tatuar de toda la vida. Pero bueno, básicamente ese sería el funcionamiento de una máquina de tatuar y cómo se compone una máquina de tatuar de bobinas. Este vídeo básicamente era pues eso, para la gente que no las conozca, porque igual hoy en día con la moda de las de cartucho hay gente que no sabe que existen este tipo de máquinas y que son las pioneras, porque son las primeras, digamos, las de bobina, por lo menos en Occidente, en funcionar y en utilizarse. Y creo que es bonito saber un poco de dónde vienen las cosas, que muchos tatuadores de hoy en día seguramente no sabrán ni de dónde viene la máquina de tatuar que tienen en las manos o con la que sus antecesores trabajaron o trabajan. Pero bueno, espero que os haya parecido entretenido. Yo creo que poco más, no me tengo por qué enrollar mucho más, así que espero que os haya resultado curioso y entretenido, que me haya explicado bien y por lo menos se ha visto mejor que en el vídeo anterior que hice hace más de 9 años explicándolo, que no se veía una mierda y que se veía todo negro porque no estaba iluminado para que se viese bien ni nada. Y no da cringe sobre todo. Así que ya con eso el remake está cumplido. Gracias a Sehar por recordarme que hiciera un vídeo de cómo funcionaba una máquina de tatuar y me vino a la cabeza hacer este remake del vídeo. Gracias a quien ha visto esto en directo y perdón por si me he trabado mucho o lo que sea, lo tendréis en YouTube editadito y espero que bien explicado, ¿vale? Si me reitero demasiado en algo, lo quitaré o lo que sea, bueno, lo montaré de forma que quede bien explicado y se entienda bien. Y eso, links de interés abajo en la descripción, seguidme por todos lados y que nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto.